la verdad que este lunes podría ir peor, escuchen bien, porque vamos con una alerta e importante advertencia que ha realizado la Asociación de Consumidores y Usuarios Vascos. Atentos sobre los ficheros de morosos y sus consecuencias. La alerta viene por la sorpresa que muchos se llevan al encontrarse Nerea Arostegui en esas listas por sorpresa. Son ficheros que gestionan empresas privadas y por lo tanto no comunican cuando apareces en esa lista, no llega una notificación. Puedes aparecer por diferentes motivos. Por ejemplo, porque tengas una deuda y no hayas hecho frente al gasto que tenías que hacer, ya sea un cargo, una factura, a través de un crédito, no hayas hecho frente a esos gastos y por lo tanto automáticamente te incluyen en estos ficheros de morosos. Pero también hay otra posibilidad, por ejemplo, las tarjetas revolving, estas tarjetas que tienen un alto interés y que tú en un momento dado puedes iniciar una negociación con el banco, bueno, pues para negociar este interés. En esos casos, cuando queda en pausa esta negociación, también puedes ser incluido dentro de estas fichas de morosos y no serás notificado, de manera que siempre que estés aquí luego no puedas tener acceso, por ejemplo, a una hipoteca o a un crédito y verte sorprendido, pues porque no te van a conceder ese dinero. Es que Recas con Nerea, vamos a dar algunas claves, porque los ficheros de morosidad que afectan a empresas o bancos son privados en teoría. Pero sí conocemos las cifras de morosidad con Hacienda en Euskadi y Navarra, porque cada año se hacen públicos los números de los grandes morosos. Y en Euskadi existen este año 489 morosos que deben más de 600.000 euros a Hacienda cada uno. 347 está en Vizcaya, deben entre ellos casi 600.000, en Guipúzcoa son 82, que deben más de 200 millones, y en Álava son 60, con una deuda con Hacienda de 168 millones. En Navarra se hacen públicos los datos de los deudores de una cifra inferior, de los que deben más de 120.000 euros, y ahí están viendo que en total son más de 664 morosos y que la deuda alcanza los 322 millones de euros en total. Bueno, lo que está pasando con estas cifras es que son muchas las personas que se sorprenden de repente al descubrir que están inscritas en un fichero de morosos sin haber sido informados. Y vamos a hablar de este tipo de situaciones y sobre todo con quienes han hecho la alerta, con el portavoz de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vascas, Markel Echevarría. Markel, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Odei. ¿De qué ficheros estamos hablando en este caso, sobre todo, donde se está cuestionando la legalidad de estar en ellas? Pues a ver, estamos hablando sobre todo de, como bien comentaba Nerea en la intro, de ficheros que son de carácter privado, ¿no? Como por ejemplo son ASNEF o Badexcu. Es muy importante recalcar que son bases de datos privadas donde de alguna manera se apuntan los nombres de personas que supuestamente, como bien habéis comentado, tienen deudas pendientes. También es importante aclarar que no son organismos públicos, entonces, al ser empresas privadas que están gestionadas entre sí, la utilizan de alguna manera para utilizar una herramienta de presión para que los y las consumidoras que tienen una deuda que está siendo discutida, es decir, que está pendiente de una reclamación, de una demanda o de una queja, para que paguemos de manera preventiva y para que de alguna manera pues sintamos ese miedo de estar en esta lista y que, por ejemplo, no podamos acceder a una hipoteca, a un alquiler o incluso también nos podrían rechazar una contratación de servicios como telefonía o seguros. Entonces, nos están chantajeando y es algo que teníamos que denunciar. Estamos hablando, porque en este caso es verdad que las listas que sí conocemos de respecto a la deuda de Hacienda son cifras muy altas, de 600.000 euros, pero en este caso una deuda muy pequeña nos puede meter en una lista negra con consecuencias muy graves. Exactamente. Y nosotros directamente hemos lanzado la alerta porque hemos visto que donde más llamaba la atención era en el caso de las tarjetas revolving. Las tarjetas revolving, como bien habéis explicado, eran unas tarjetas de pago aplazado que tenían unos intereses que el Tribunal Supremo, no nosotros, sino el Tribunal Supremo, dictó que eran abusivas. Entonces, esto es una deuda que de alguna manera es una controversia, está dictaminado por ley que es fraudulenta. Cuando hablamos de cifras en concreto, son cifras que se elevan desde los 500 euros hasta los 3.000 por tarjeta revolving. Y nos hemos encontrado con casos que
por norma general estamos hablando de 3.000, pero nos hemos encontrado con casos de hasta 5.000 euros. Entonces, muchas veces directamente nos incluyen en estas bases de datos y no somos conscientes de que estamos ahí hasta que, lo dicho, nos plantamos a pedir un préstamo o a pedir un alquiler y nos dicen, oye, que tu nombre está aquí, no te lo podemos conceder. Yo creo que después de este directo, si alguien está en casa, Markel seguramente va a tratar de comprobar que esa es otra, a ver si es posible o no. Markel, es que recasco. Y es que Rodey. También hemos preguntado en la calle sobre esta cuestión, esto es lo que nos comentaban a pie de calle, sobre la posibilidad o la pregunta de ¿usted podría estar en uno de esos ficheros? Cuando tú al final tienes una deuda con alguna empresa, pues son unos ficheros que las empresas consultan, que no sé hasta qué punto estarán de acuerdo con la ley de protección de datos, pero sí, entonces tú vas a solicitar un crédito, apareces en esa lista y no te lo dan. Hombre, pues sí sería una putada, ¿no? Que te metan en una lista sin enterarte. Fatal, porque encima que te meten y no te avisan y estás en las nubes, no lo veo bien. Lo que pasa es que es muy complicado es sacarte de la lista de morosos, que ese es el problema gordo, lo demás me parece bien.